cuyo insumo no le pertenece. No es que yo me dedico al rubro metalúrgico y entonces compro insumos para fabricar láminas o chapas o productos derivados del metal, ¿verdad? O me dedico al rubro petroquímico y utilizo el insumo del petróleo refinado, procesado para su elaboración. O me dedico a la industria automotriz, entonces utilizo autopartes, ¿verdad? Que naturalmente compro y que luego forman lo que conocemos como un vehículo. O utilizo la lana para fabricar prendas o telas o lo que fuere, digamos, ¿no? En el caso de la empresa bancaria, la empresa trabaja con un insumo que es el dinero, que curiosamente no le pertenece. Porque el banco trabaja en base a lo que capta del ahorrista, en donde el principal capital, si se nos permite la metáfora, porque no es capital en el sentido literal del término, es la confianza del público, la confianza del ahorrista, del depositante, en esa institución a la que le entrega sus ahorros o el dinero que posee, ¿verdad? Y entonces, ese insumo, que es el dinero, que justamente para cada banco es un pasivo, a diferencia de lo que uno entiende, que cuanto más dinero le entra a un banco, más se incrementa su activo. Cuanto más depósitos tenga un banco, mayor es su pasivo, porque justamente la obligación que tiene el banquero es de devolver esos depósitos. Devolverlos una vez que trabaje esos insumos, que son los dineros de la gente, ¿verdad?, que no le pertenecen. Entonces, para que exista una administración correcta, prudente de ese insumo, para que no caigamos en lo que el Código Penal argentino llama administración fraudulenta, de dinero o valores que se le confían a un tercero y que en este caso ese tercero comete un fraude con los mismos, es que el Estado sí o sí tiene que estarle encima, perdone la expresión así demasiado vulgar, tiene que estarle encima al sistema bancario y a cada banco en particular para evitar que haya una administración indebida de esos fondos. Esto es que no haya desvíos, que no haya vaciamientos, que no haya prácticas viciadas que terminen generando un efecto tantas veces repetido en la República Argentina, y acá apelamos a la memoria de sus mayores si lo quieren compartir, de bancos que en las últimas 3 o 4 décadas, por suerte no en los últimos años, han ido cayendo, ¿verdad? Y de la mano de esas caídas ha terminado resentido el sistema financiero. Y este es un poco también el mensaje. Cuando se cae una empresa textil, metalúrgica, automotriz, o del rubro que a ustedes se les ocurra, productivo, la empresa se cae y en todo caso lo que se lamenta es la caída de la empresa, los puestos de trabajo que se pierden, pero el efecto que genera esa caída se circunscribe al sector del que se trata: alimenticio, metalúrgico, automotriz, etcétera, etcétera. Cuando cae un banco, el efecto que puede provocar, y acá no hablamos de Argentina solamente, hablamos globalmente, entonces en otros países también, cuando cae un banco, una entidad financiera, el efecto que puede provocar es un efecto de quiebre de confianza de la gente, no en ese banco que cayó, sino que la gente se representa que lo ocurrido en ese banco puede ocurrir en otros bancos también. Entonces el riesgo latente es que se expanda la caída a otras instituciones, se quiebre la confianza y la gente tienda a retirar sus ahorros de otras instituciones, aunque esas otras instituciones estén sanas desde el punto de vista patrimonial. Y cuando eso ocurre, entonces una suerte de retiro masivo de los depósitos, lo que se termina afectando es, en términos bien jurídicos y bien prácticos, la cadena de pago de un país, con los riesgos que eso significa, digamos, ¿no?
esto es que el banco no tenga cómo devolver a los ahorristas, que los que tomaron préstamos no estén en condiciones de pagar al banco por los créditos que tomaron, ¿verdad? Es decir, la cadena de pago significa, yo presté, a mí no me devuelven, yo tampoco puedo devolver a quien le debo, ¿verdad? Esto es un poco el sentido del quiebre de la cadena de pagos. Entonces, todo eso puede ocurrir en el sistema financiero cuando no pasa en otras actividades. Entonces, para evitar esos riesgos de expansión generalizada de la caída de un banco, de una entidad financiera, es que, como en ninguna otra actividad, aquí el Estado tiene que estar muy presente, muy regulando, muy controlando la situación patrimonial de cada entidad. Digamos, este es un poco el quid de la cuestión en cuanto a la temática de la unidad 5. En realidad, de una temática, porque la unidad 5 después tiene inflación, es un tema muy interesante y obviamente muy actual por nuestro país, y el tema de la deuda, que también lo vamos a ver más adelante. Y recuerden que ya a partir de hoy son temas del segundo parcial, no del primero. Bueno, claro, hacemos un error que usted pone por acá. Bueno, como decía Marcelo, para hablar del sistema bancario, primero vamos a hablar de lo que sería el principal insumo del sistema bancario, que es el dinero. Vamos a hacer una introducción a lo que es el dinero, una explicación histórica, y para después poder comenzar, para la clase que viene, a hablar del sistema bancario, Banco Central, que es el organismo que regula el sistema financiero bancario, como estaba explicando antes. Entonces, primeramente vamos a hacer una definición de carácter jurídico, una definición muy pura, que la vamos a hacer simplemente para que ustedes lo tengan como referencia, pero no va a ser un tema que por ahí lo evaluemos, y que además a partir de ahora vamos a utilizar, después de esta definición vamos a utilizar la palabra dinero y moneda como sinónimo. En realidad no son sinónimos, hay una sutil diferencia, pero a partir de esta explicación lo vamos a usar como sinónimo. En particular, dinero es un concepto jurídico. Se denomina dinero, es un poder patrimonial, mediante el cual el que detenta ese poder patrimonial puede cancelar obligaciones o realizar cualquier tipo de operaciones de carácter económico. En cambio, moneda es un concepto, digamos, material, es el objeto que representa el dinero. Es decir, la moneda que tiene un país y el billete y las monedas propiamente dicho físicamente son objetos materiales que representan el concepto jurídico de dinero. Sin embargo, ya les digo, a partir de ahora, hecha esta distinción, vamos a usar como sinónimo, y en mucha bibliografía van a encontrar dinero y moneda como sinónimo. Bien. Veamos ahora cuáles son las principales funciones del dinero. La principal es que es un medio de pago, un instrumento de cancelación de obligaciones. La segunda función sirve como unidad de medida. Y la tercera función es, primero la decimos y después vamos a explicar cada una. Y la tercera función es como instrumento de ahorro. Instrumento de cancelación o de pago, unidad de medida, instrumento de ahorro. Son las tres funciones básicas del dinero. Después, a lo largo de la exposición o de
las futuras clases vamos a ver que en algunos momentos esas funciones se pueden alterar, y ahí es donde el dinero empieza a perder su valor como tal. Sí. Ahora después te explico. Ahora te explico. Empecemos primero con instrumento de cancelación y después vamos a la parte de medio. Instrumento de cancelación quiere decir que se pueden, digamos, se cancelan obligaciones mediante el pago utilizando dinero. Y esto está directamente relacionado con el curso legal del dinero, el curso legal. Es diferente, es distinto a lo que es el curso forzoso. Ahora vamos a explicar qué es el curso legal. El curso legal es una, digamos, capacidad que le da el Estado que emite el dinero para que sea instrumento de cancelación. Y ese instrumento es obligatorio, es decir, si hay una obligación entre dos personas, una persona le debe dinero a otra, el acreedor no puede rechazar el pago porque ese dinero es un instrumento obligatorio, el pago, porque el Estado lo dota de tal facultad. ¿Sí? Es la capacidad que el Estado le da, la capacidad que el Estado le da al dinero, a la moneda, para ser un instrumento de cancelación de obligaciones. Entonces, esta relación hace a los sujetos privados, digamos. Dos personas en el ámbito del derecho privado no se pueden rechazar las obligaciones que se pretenden pagar con el dinero del curso legal, con la moneda del curso legal. Bien. Ahora después lo vamos a ver con algún ejemplo, entonces por ahí lo vamos a hacer con la medida que avancemos en la exposición, se va a hacer por ahí más entendido. Y por otro lado está el curso forzoso. El curso forzoso implica que el dinero, la moneda, no puede, digamos, el que tiene la moneda no puede exigirle al Estado que se reemplace o que se cambie esa moneda por el respaldo en oro o en divisas, que se utiliza normalmente para emitir el dinero. Utiliza el Estado como reserva para emitir el dinero. Es decir, el dinero del curso forzoso no es convertible por otra moneda o por otro valor como puede ser el oro. Por ejemplo, el peso actualmente tiene curso forzoso porque no hay obligación para el Estado de respaldar los pesos que circulan con otra moneda, en este caso, por ejemplo, dólares o activos como el oro, en el Banco Central. El Banco Central tiene reservas, pero no hay una obligación de respaldo con esos activos de las reservas del país hacia los pesos que circulan actualmente. Algo que no existía cuando regía el régimen de convertibilidad, digamos, donde efectivamente por cada peso que circulaba había el equivalente a dólares u oro de respaldo en el Banco Central. En esa época, entonces, no había curso forzoso. Hoy, como está señalándoles Eduardo, hay curso forzoso porque no hay obligación de respaldo por parte del Estado hacia los tenedores de pesos de curso legal. ¿Y el dólar se respalda en el oro, no? No, tampoco. Tampoco el dólar tiene curso forzoso. O sea, tiene curso forzoso, tampoco tiene respaldo forzoso. Digamos, en un momento de la historia, hasta un momento de la historia del mundo, ya sea siglo XIX, más o menos aproximadamente hasta el año 30, ocurrió la crisis del 30, existía lo que se denominaba el patrón oro. Eso implicaba que todas las monedas, la mayoría de las monedas emitidas en el mundo, tienen un respaldo de oro. Después se salió de ese patrón y empezaron a prevalecer las monedas con
curso forzoso, es decir, no eran intercambiables. Todo el respaldo monetario, digamos, ahora después vamos a ver la evolución de la moneda y vamos a ver cómo la moneda pasa a lo largo de su evolución histórica, cómo pasa de ser un instrumento que tenía un respaldo en valores, en oro, a dejar de serlo y ser solamente papel, que se respalda en la confianza, como decíamos hoy, en la confianza al sistema, en la confianza al Estado emisor, que es el que emite la moneda. El único que tiene capacidad para emitir moneda de acuerdo a la Constitución Nacional es el Estado Nacional por intermedio de su organismo específico, que es el Banco Central. ¿Estamos? Entonces, el valor de la moneda se respalda en la confianza que tienen todos los ciudadanos y usuarios y agentes económicos en ese dinero y en ese sistema. Por eso, habrán escuchado alguna vez que existe la moneda o el dinero fiduciario, que justamente el prefijo que alude a fiducia, ¿verdad? Tiene que ver justamente con la fe que merece el Estado. En ese momento, digamos, como cuando hablamos de la convertibilidad, del carácter, digamos, convertible del dinero en nuestro país, ese periodo duró desde 1991 con la sanción de la ley 24928, la ley de convertibilidad, 23 de convertibilidad, hasta el año 2001. Durante ese periodo, nuestro dinero sí fue convertible y por cada peso que emitía el Estado tenía su respaldo en dólares. Esto digamos, más adelante cuando veamos inflación y veamos los periodos de hiperinflación, los procesos de hiperinflación de los años 90 y 91 en nuestro país, 89-90, perdón, en nuestro país, vamos a ver la situación histórica que motivó la convertibilidad. La idea de la convertibilidad era darle confianza a la moneda y se buscó la solución, en este caso, digamos, vamos a hablar de solución para este caso puntual, después vamos a ver que en definitiva terminó siendo una medida muy perjudicial para nuestra economía, pero se buscó la solución ante la crisis que venía viviendo nuestro país y la dolarización monetaria, generar la convertibilidad. Es decir, por cada peso que se emitía era convertible a un dólar. ¿Y ese dólar dónde estaba? ¿En la reserva? En la reserva del Banco Central. Por la ley, por la 24928, por cada peso que emitía el Estado tenía que tener un respaldo en reservas de oro u otra divisa, perdón, dólares, oro u otra divisa en el Banco Central. Si no, no se podía emitir. ¿Cuánta cantidad de reserva tenía ese oro? Siempre tuvo el equivalente al 100% de la masa monetaria. lo que se llama, es técnico pero se entiende, digamos, por un poquito de esfuerzo se entiende. Porque además está escrito en la ley, o sea, es un concepto netamente jurídico, que es el de base monetaria, que está formado por dos componentes. Uno, que es el total de los dineros que están en poder del público, se llama el circulante, ¿verdad? Lo que tenemos cada uno en el bolsillo, en la cartera, etcétera, etcétera, y luego los depósitos que cada banco tiene en el Banco Central. Eso conforma lo que se llama la base monetaria, que para que se dé una idea, hoy equivale a unos 350.000 millones de pesos, a valores de abril de 2014. En aquellos tiempos, las reservas en todo momento respaldaron a los pesos circulantes, por una razón muy sencilla, Domínguez, que es que el Estado tenía vedado emitir moneda si antes no existía como contrapartida el dólar que respalda o respaldaría a ese peso que se iba a poner en circulación. Entonces, en todo momento existió el respaldo. La pregunta es, hoy Sí. se dice que hay entre 30 y 40.000 millones, ¿no? No, hay 27.700 millones Bueno, en este momento. y
de dólares. De dólares. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde queda la diferencia? ¿La diferencia con qué? De las reservas. ¿La diferencia de las reservas? Lo que pasa es que No entiendo. no, porque dice la diferencia entre lo que había del 100% Un respaldo, ratito si es posible para no realizar el debate. 100% de respaldo de base monetaria que había en la época de la convertibilidad, donde fueron a parar las reservas que actualmente, o sea, la diferencia entre las reservas que fueron bajando. Lo que pasa es que tampoco, yo no tengo ¿Dónde fueron a parar esas reservas? Tampoco eran 300 millones. Primero pasaron 14 años, ¿no? 13 años entre el momento de la caída de la convertibilidad y la época actual. Es decir, la convertibilidad, hay que ver dónde estaban ustedes hace 13 años, pero fue una lenta agonía, digamos, que se explica muy sencillamente, un poco por lo que dije, y no fue con esta intención al comienzo, pero ahora lo podemos aplicar, del quiebre que sostiene a cualquier sistema financiero. Cuando la gente comenzó a descreer del propio sistema de convertibilidad, esto es, que determinaba que un peso equivalía a un dólar, ¿verdad? Porque había pleno respaldo entre la moneda extranjera y los pesos circulantes. Cuando la gente comienza a descreer de esta relación de equivalencia o de paridad, retira paulatinamente los depósitos del sistema financiero y los convierte en moneda extranjera, a tal punto que en fines del año 2000 las reservas del Banco Central estaban un poquito más que lo que es hoy, en unos 30.000 millones de dólares, y en enero del 2002, o sea, un año y 2 meses después, enero del 2002, con todo el 2001 en el medio, las reservas llegan a 9.500 millones. Y curiosamente, del sistema financiero se fugan aproximadamente 20.000 millones de pesos. Se fugan, me refiero a, no en el término literal de fuga de que se van por el costado. La gente lo retira porque es dueña del depósito, hasta que en un momento llegó lo que se ha dado a llamar la jerga popular el corralito, esto es la limitación para retirar fondos en efectivo de los bancos, ¿verdad? Entonces, mientras existió la libertad de sacar dinero, se fueron aproximadamente 20.000 millones, sin que esté determinado que linealmente esos 20.000 millones de pesos tengan que ver con estos poco más de 20.000 millones de dólares que el Banco Central perdió en poco más de un año, pero todo indica, más por la experiencia argentina, dólar dependiente, que buena parte de los depósitos que salieron se fueron al mercado cambiario, donde funcionó la convertibilidad porque la gente demandaba dólares y si el mercado no los tenía, era el Estado, a través del Banco Central, quien los proveía para que la gente pudiera tener los dólares a cambio de un peso por un dólar. Y así el Banco Central perdió más de 20.000 millones de dólares y así se terminó quebrando la convertibilidad. Como el otro día dije, fue una ficción, digamos, porque fue bien construida sagazmente por Cavallo al comienzo, cuando había hiperinflación, y no sé si recuerdan que hicimos toda la historia, un dólar valía 20, 21 australes, de repente pasó a valer 70 u 80, cuando se fue Alfonsín, a los 3 meses de esta devaluación imparable, pasó a valer casi 500, cuando llega Menem, y se pensaba que el problema era Alfonsín, pasa a valer 1.000, y después 5.000, y finalmente 10.000 australes por dólar, hasta que se le quitan 4 ceros, nace el peso, que después lo va a contar Eduardo, en la historia de la moneda argentina, y queda anclado el valor en 1 a 1, digamos. Pero no hay país en el mundo, para Domínguez y para el resto, como lo dijimos el otro día, que necesite respaldar todo su dinero de curso legal en otro activo extranjero. No hay necesidad, no está escrito en ningún manual, en ningún tratado, ni en nada que indique como buen manual de política
pública económica que tiene que haber respaldo 100% en otra moneda de la moneda local. Porque cuando eso pasa, eso es bien lineal a lo que hizo Menem y de la Rúa, claramente, ¿no? Acompañado por la gente. Yo no sé si porque no lo entendía, porque tenía muchos créditos o lo que fuere. De la Rúa ganó su presidencia diciendo que combatiría la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense después lo que sucedió. Y también, lo recuerdo como si fuera hoy, la Cámara acercándosele y diciendo, y por si hubiera alguna duda, conmigo un peso, $1, ¿no es cierto? Es decir, era la tranquilidad del mantenimiento de la convertibilidad, nadie la criticaba. Pero cuando se aplican ese tipo de regímenes, esto es una lección de política para cualquier futuro dirigente que puede ser alguno de ustedes, ojalá que sí. Un régimen como el de convertibilidad no se aplica en prácticamente ninguna parte del mundo porque ese sistema le ata las manos al Estado para el diseño de sus dos políticas más importantes, que son la política monetaria y la política cambiaria. Donde hay convertibilidad, el Banco Central, a través del Estado, no puede emitir moneda más allá del respaldo que le exige la norma que tiene que haber siempre de los pesos que saca a circular. Y el Estado, las más de las veces, saca dinero a circular porque tiene necesidades no financieras de su gasto, sino necesidades de estimular, por ejemplo, el consumo, la inversión, reactivar la producción, ¿verdad? De acuerdo a determinados parámetros que entiende el Estado, que ve que están fallando en la economía de un país, entonces saca dinero al mercado. Sin irnos más lejos, para no poner un ejemplo, no sé, Brasil, o Paraguay, o Bolivia, o cualquier país de mediano desarrollo, Estados Unidos, país emblema del capitalismo mundial, desde hace 4 o 5 años, está inyectando todos los meses el equivalente a $85.000 millones, comprando bonos, es muy técnica la cuestión, bonos del Tesoro, de modo que, por un lado, los bancos estén más aliviados y haya más dólares circulando en el mercado mensuales, o sea que en un año son prácticamente $1 billón que se agregan al mercado, sin necesidad, digamos, de respaldo, naturalmente, que ahora recién redujo en 30.000 millones. Y la mayoría de los países cercanos, ahora sí digo, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, jamás necesitaron aplicar regímenes en donde por cada real, por cada peso paraguayo, por cada peso boliviano o peso peruano, debe haber $1 o €1 o un lingote de oro de respaldo. Eso solamente lo aplica, o lo aplicó, lamentablemente, Argentina, y en el mundo con clarísimas excepciones. Y la otra política que no permite este régimen es la política cambiaria, que es la peor, digamos, el peor efecto, porque durante más de 10 años el país no pudo tocar el valor del dólar. Siempre valió $1, $1. Y $1, $1 no puedo aceptar que un año valga lo mismo. Ahora, 10 años no puede valer un dólar equivalente a $1. Tiene que haber un acomodamiento, tiene que haber una devaluación, que no es mala palabra. Si eso no ocurre, lo que termina sucediendo es lo que yo les conté el otro día. La importación termina siendo cada vez más barata. En lugar de comprar la producción nacional, es más conveniente traerla desde el exterior. En lugar de, sin que esto sea la panacea, pero es una fuente importante de ingresos, en lugar de hacer turismo en el país, lo más rentable es hacerlo en el exterior, porque en dólares sale mucho más barato, ¿verdad? Todo esto es producto de que el valor del dólar había quedado completamente atrasado y el Estado no podía manejar ni el valor de la moneda extranjera ni cuánto dinero emitir, porque ambas cuestiones estaban ligadas a lo que decía una ley, que es que siempre debía haber respaldo del 100% en moneda extranjera. Y estos son todos los efectos negativos que tiene un régimen de esa característica, por eso nadie lo aplica. No sé si vos o alguien el otro día preguntó,
si el Fondo Monetario, espero no haberlo soñado, creo que alguien lo preguntó, se había avalado no sé, por ahí está aquí esa persona y no recuerdo quién era, bueno, por ahí vos lo tenés presente, había avalado la convertibilidad. Y mi respuesta fue que no, porque justamente el Banco Central, el Fondo Monetario, históricamente ha preferido que los valores de la moneda extranjera sean flexibles, no estén atados a un esquema rígido en donde un peso vale $1 o un peso vale X cantidad de dólares y ahí se mantiene inamovible. Lo bueno es que haya flexibilidad, que hoy valga $1 $1, mañana puede valer $1.20, $1.80, más, menos, pero nunca atado rígidamente a un valor convertible. No sé si he quedado claro acá. Bueno. Entonces, durante el periodo de convertibilidad, justamente la ley que sanciona la convertibilidad también tiene que introducir reformas en lo que es el Código Civil para modificar el contenido de las obligaciones de dar moneda extranjera. Es así que se modifican los artículos 6, 17 y 6, 19 del Código Civil, de manera que el artículo 6, 17 dice, a partir de la reforma, que aquel que tenga obligación de cubrir una deuda en moneda extranjera solamente la cubre dando esa misma moneda. Situación que antes no era así. El C17 habla de que se considera las obligaciones de pagar deuda de moneda extranjera, se consideran obligaciones dinerarias. Eso es lo que dice el C17. En lugar de obligaciones de dar cantidades de cosas, se entiende que son obligaciones dinerarias. Antes de la reforma eran obligaciones de dar cantidad de cosas ciertas. Con lo cual cambian los efectos jurídicos, porque antes se podía saldar una obligación en moneda extranjera con el equivalente en moneda nacional a la cotización del día de cancelación. A partir de la reforma del C17 solamente se podía saldar la obligación dando la moneda extranjera en cantidad y especie. Sí. Cuando Duarte dijo en el 2001 que depositó pesos recibirá pesos, porque depositó dólares recibirá dólares, ¿tiene algo que ver con eso también? Eso fue después de la convertibilidad, o sea, eso fue cuando en ese momento, antes del corralito, cuando ya había estallado la crisis del 2001, asume Duarte su carácter, digamos, elegido por la Asamblea Legislativa de presidente transitorio, por tanto se pudiera resolver la cuestión institucional, dio un discurso donde decía el que tiene dólares, el que costó dólares va a recibir dólares, y después terminaron haciendo lo contrario con lo que se fue el corralón, porque ya el corralito había salido anteriormente. El corralito era para las cajas de ahorro y después se extendió a las otras cuentas. Se llamó el corralón. Pero sí, eso fue, digamos, la verdad que no sé cuál fue el sentido, digamos, la idea tal vez fue generar confianza, pero también en definitiva terminó siendo peor el discurso, o en definitiva las medidas que se tomaron fueron otras. De todas maneras, no había posibilidad. Eso que acaba de decir Eduardo, es un pedazo de la historia reciente sobre el cual tiene que haber un análisis crítico cada tanto, así que está bueno que lo plantees, porque en verdad, primero es una irresponsabilidad decir que se va a devolver sin analizar si prácticamente eso se puede o no. Pero por otra parte, no se podía porque respondía a la propia lógica de la cual no eran culpables los ahorristas, y es que hay un fallo, la jurisprudencia dio en llamar a esos dólares argendólares. Esto es, digamos, muy propio de nuestro país en muchos aspectos, ¿no? Hacer como si, ¿no? Entonces, yo constituía un depósito de moneda extranjera sin ver un solo dólar,
¿no? Y tenía un depósito de 5.000, 6.000, 8.000, no sé, 20.000 dólares. Sin ver los dólares, salvo que yo los retire, pero no es que yo llevaba los dólares al banco, ¿verdad? Y se los confiaba al banquero y ahí ya constituía el depósito, sino que abría una cuenta, quizás por una transferencia de cuenta en pesos a dólares o lo que fuere, pero los dólares contantes y sonantes no estaban. Solamente escrituralmente figuraba como un depósito en dólares. Entonces, cuando llega el momento en que toda la gente quiere retirar el dinero, sea en pesos o en dólares, se encuentra, si es en dólares, con la dificultad de que el Estado ya iba a agotar prácticamente sus reservas en existencia, y naturalmente eso no iba a suceder. Y si requerían en pesos, adelantándome un poquito a lo que viene luego, el sistema bancario funciona de una manera en que esto no es una caja de seguridad como eran los viejos tiempos, los tiempos primitivos más que los viejos tiempos. Esto es, yo le confío al banquero mis valores y el banquero me los guarda íntegramente a la espera de que yo decida retirarlos de ese lugar. Porque el banco no es una caja de seguridad. En todo caso, la función de caja de seguridad es una función accesoria en los tiempos modernos, más allá de que quizá ningún banco hoy tenga disponible una caja de seguridad, pero ningún banco vive de lo que recauda por caja de seguridad. Los bancos viven de lo que captan como ahorro y lo que prestan como crédito. Entonces, salvo una mínima porción de lo que los bancos captan como depósito, que queda en el banco, que se llama encaje bancario, como la palabra encaje que usamos para los capitales especulativos hace un tiempo, esto está escrito en la ley del Banco Central, el resto de los depósitos se prestan, no están en el banco. ¿Por qué? Porque se entiende que en condiciones normales, claro, solamente que acá no vivimos justamente tiempos normales, cada tanto tenemos anormalidades, en tiempos normales, con que un banco guarde el 20% de lo que son sus depósitos, le basta y le sobra para atender las salidas o los retiros de la gente que tiene sus ahorros en el banco. Es decir, el sistema no está pensado para que la totalidad de la clientela se agolpe al banco y quiera retirar en un mes todos los depósitos, porque claro, ni acá ni en ninguna parte del mundo el sistema tiene cómo devolverlos, porque si no, no existiría el sistema bancario, digamos. Es decir, puede retirarlo uno un día, otro día, mientras el sistema se va retroalimentando. Pero ahora, vuelvo a lo que decíamos al comienzo, como esto se edifica en base a la confianza, cuando la confianza se pierde, en lugar de recibir depósitos, la constante es el retiro de depósitos. Y va a llegar un momento que el sistema no tiene con qué devolver esos depósitos. Y ahí es donde se termina afectando el derecho de propiedad de la gente cuando se le impone un límite, en aquel momento fue de 250 pesos por semana en efectivo y el resto a usar la tarjeta de débito, que con motivo de esa medida se generalizó el uso de la tarjeta de débito, ¿verdad? Y lo que más dolió que fue el tema de los plazos fijos que se terminaron pagando en bonos reprogramados, con quitas importantes para los dueños de esos plazos fijos, ¿verdad? Bueno, eso en definitiva fue lo que pasó. Sí, además, digamos, pensando digamos, la emisión, siempre la emisión tiene que estar sustentada también en la economía real, digamos, no puede darse como se dio a la moneda, el carácter con las mismas fortalezas, pero las mismas fortalezas que tiene una moneda de crisis tan fuerte como el dólar, tienen una base en la economía real que la producción nacional que diera lugar a esa situación. Así bueno, volviendo a la cuestión de la reforma legislativa de la ley de convertibilidad, dijimos que se había reformado el C17 diciendo que las obligaciones de moneda extranjera tienen carácter de obligación dineraria, y el C19 diciendo que
aquel que haya contraído una obligación en moneda extranjera solamente la cancelaba dando moneda de la misma cantidad de especie. Esto justamente durante la vigencia de la convertibilidad no reportaba ningún problema. Ahora bien, cuando empezó a existir un corrimiento de la moneda, y la moneda empezó a revalorizarse, esto generó numerosos conflictos en las relaciones particulares, entre particulares, ya sea los préstamos bancarios, los préstamos entre particulares, cualquier deuda que se había contraído en dólares, ya ahora no existían los dólares. Una vez pasada la crisis no existían los dólares para afrontar esas obligaciones, y ahí es donde, digamos, esto no se reformó, no tuvo reforma. Actualmente el Código Civil tiene esta misma redacción, pero ahí es donde entró a jugar la jurisprudencia de los tribunales y se empezaron a utilizar teorías como, por ejemplo, la del esfuerzo compartido, en donde, digamos, el acreedor no debería aceptar la totalidad del dinero equivalente o la totalidad de la moneda, nominalmente la moneda extranjera, sino su equivalente en pesos, con algún ajuste que no era tampoco el que pasó, digamos, después de la corrida de la convertibilidad, sino, por ejemplo, en este caso, lo que decía el Estado a través de la ley, el valor que fijó el Estado a través de la ley de emergencia económica, que era $1.340 más cerdo. Las obligaciones se fueron cancelando de esa forma. Es decir, si bien la redacción del código tiene la misma letra que durante la vigencia de la convertibilidad, esto fue, digamos, derogado o dejado sin efecto por la jurisprudencia. Y hay que ver qué sucede, ya por ahí con esto hacemos el recrédito, con el proyecto de reforma del Código Civil, porque está contemplado, pero que se está por reformar. Bueno, digamos, desde el año pasado ya debería estar en tratamiento en las cámaras del Congreso de la Nación, está la reforma que devuelve la redacción a la previa a la reforma del año 91. Es decir, que si las obligaciones son de moneda extranjera, se cumple la obligación o pagando en la moneda en la que se obligó o pagando en pesos al equivalente al tipo de cambio o al valor que tenga el dólar ese día oficial al acreedor. Entonces está la opción como existía antes de la reforma de 1991, con lo cual dejan de ser obligaciones estrictamente dinerarias las obligaciones en moneda extranjera. Claro, y es una tesis más bien valorista, digamos, de pagar con el valor, o sea, el valor de la moneda o el equivalente en valor de la moneda nacional. La otra era ficticiamente nominalista, en esas dos tendencias, ¿no? La nominalista, que es valerse por, bueno, en definitiva, quizás a quienes alquilan lo deben entender, ¿no? La disociación entre lo que dice la norma y lo que sucede en la realidad. Siguiendo esta teoría que está vigente en la reforma de 1991, el valor que se asume al comienzo de la obligación debe ser exactamente igual al del último periodo de la obligación, en lo que se llaman obligaciones de ejecución continuada. O sea, el contrato son 24 meses, el primer mes pago 2.000 pesos y el mes 24 pago 2.000 pesos, ¿verdad? Ese es el principio nominalista, pero que lamentablemente es desplazado por la fuerza del avance de los precios y también por prácticas abusivas en una relación muy desigual entre propietarios e inquilinos, por un principio más valorista que entiende, siempre buscándole la vuelta para que no sea tachado de ilegal, para mí todo es ilegal, sea que arranca en 4.000 y uno termina pagando menos, escalonado hacia abajo o escalonado hacia arriba, o renegociado cada 6 meses o cada año. Bueno, lo que probablemente más de una de ustedes lo sufra con sus alquileres, ¿verdad? Sí. Antes de retiro, ya, digamos, antes de retiro explicamos brevemente las otras dos funciones de la moneda. Es breve, sí. Unidad de medida
es aquella capacidad que tiene la moneda de servir para medir el valor de los bienes y servicios de la economía. Para medir, para calcular el valor de los bienes y servicios. Es decir, ante dos bienes diferentes, siempre lo comparamos en dinero. Digamos, el dinero es el objeto por el cual nos sirve para nosotros tener noción de la equivalencia de valores entre dos bienes diferentes. Por eso unidad de medida. Mide el valor de los bienes. Claro. Así de sencillo. Y reserva de valor porque básicamente el dinero es un instrumento de ahorro. Cuando existe la posibilidad de ahorro, se guarda el dinero para tener la posibilidad de consumir en un futuro inmediato, porque es fácilmente liquidable. Es un bien fácilmente liquidable. Entonces, cuando existe la posibilidad de ahorro, nosotros ahorramos el dinero para poder garantizar un consumo futuro. Por eso se denomina reserva de valor. Tengamos bien en claro estas tres funciones del dinero, que después cuando veamos, cuando volvamos sobre la crisis y la inflación, vamos a ver cómo estas funciones se van desvirtuando y tergiversando. Entonces seguimos. Bueno, hacemos un recreito, chicos. Y en 10 minutitos estamos. De vuelta.